¿Y qué me dirías en cuanto a Pemex? El gran agujero negro. Yo les iba a preguntar. El gran agujero negro de la economía mexicana. Mira, creo que ahí tenemos pues no una bomba de tiempo, es una bomba que ya está estallando. Si sumamos los apoyos, digamos, en materia de aportaciones patrimoniales para pagar deuda que le ha dado el gobierno, por un lado, la reducción de la carga fiscal de este derecho de utilidad compartida a Pemex, y sumamos todo esto que se le ha otorgado en esta administración, alcanza los 2 billones de pesos. Independientemente de eso... Es decir, prácticamente igual al déficit de este año. Sí, totalmente. A la tercera parte del endeudamiento casi de toda la administración. Y aún con esto, Pemex... Si la tercera parte del endeudamiento de toda la administración se debe o se puede atribuir a Pemex, ¿no? Porque además de estos apoyos ha registrado pérdidas acumuladas de casi 1 billón de pesos. Entonces ya te subió el costo, ¿no? Quiere decir que Pemex, en lugar de contribuir al presupuesto, como lo hacía de manera muy importante, llegó hasta 33%, 35%, etcétera, hoy le sale más caro al gobierno de lo que aporta Pemex. Totalmente. Antes, ¿te acuerdas que nos acusaban con que las finanzas públicas le quitaba todo su dinero a Pemex? Eso era la acusación, ¿no? Pero pues también se podía acusar a Chile, que vivía del cobre, pues que le quitaba todo el dinero a la empresa del cobre, vaya. Ahora es al revés. Pemex le está quitando el dinero a las finanzas públicas. Y eso está muy claramente expresado, porque además, tú dijeras... Es decir, no solo no da Pemex, exacto, sino que además le quita. ¿No? Y creo que hay datos muy interesantes. Al presupuesto, y le cuesta, pues, a todos nosotros, a todos los contribuyentes. Exactamente. Mira, por ejemplo, los apoyos, como te digo, alcanzan 1 billón de pesos, 1.9 billones. La reducción de la carga fiscal en 2019 era de 65% del famoso DUC y la bajaron a 35%. Las aportaciones, las pérdidas de Pemex acumulan 950 mil millones de pesos. Ahora, lo más grave es que la producción de Pemex no ha aumentado. O sea, si en 2018 tú producías 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, ahorita estás produciendo 1.5. Ahora, ¿por qué dicen, o dónde está el truco? Le están sumando a esta producción de petróleo los destilados de petróleo que se encuentran, o los gases que se encuentran al perforar, gas butano, que no es petróleo. Podrá tener utilidad, pero no es petróleo. Entonces, la producción de petróleo sigue siendo de 1.5 millones de barriles diarios, con un elemento adicional, que han querido, digamos, disminuir la importación de gasolinas. Y han aumentado, o tratado de aumentar, pues, la producción nacional de gasolinas, con un problema. Tú tenías 6 refinerías que requerías modernizar, porque hoy pues no trabajan a toda su capacidad, y al no modernizarlas, pues refinas petróleo y produces más combustóleo que gasolina. Combustóleo es algo, pues, que no vale y que realmente no tiene mercado. Bueno, nosotros consumimos mucho. No solo no vale, sino además es altamente contaminante. Es muy contaminante. Entonces, tu proceso de refinación te genera pérdidas. Entonces, también pierde en pérdidas, ¿no? Construiste una refinería, pues, que hoy todavía no refina. Gracias. Entonces, pues tienes una bomba de tiempo. ¿Qué vas a hacer? Además, tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares. ¿Qué solución tiene Pemex? No sé si te recordarás, a lo mejor sí. ¿Te acuerdas? Era la deuda externa en algún momento de la historia de este país como 100 mil millones de dólares, ¿no? Solo es la deuda de Pemex. Y una deuda a corto plazo con los proveedores de 21 mil millones de dólares. Hoy, es un desastre. Cerca de la mitad de la deuda externa, del total de la deuda externa,
del sector público del país es de Pemex. Así es. ¿No? Así es. Para ponerlo en cifras. Exactamente. ¿Qué solución tiene Pemex? A ver, Mario, muy mañosamente, sí, se brincó tu pregunta. Sí. Pero ¿qué solución tiene? Sí. Híjole, a ver. ¿Tiene solución o no tiene solución? A ver, yo creo que este país necesita un Pemex fuerte, ¿no? Necesitamos un Pemex fuerte que aporte, porque no solamente es gasolina, son petroquímicos, son muchas cosas derivadas del petróleo. ¿Qué creo yo que se tenía que hacer? Pues ver para qué es bueno es Pemex, especializarse en eso y dedicarse a eso, no hacer cosas. Pero eso para quiere lo que no decir está preparado. Que Pemex tendría que dejar de refinar, o cuando menos dejar de refinar en algunas de las refinerías que no parecen tener solución. Probablemente sí, dejar de refinar, ¿no? Y a lo mejor voy a poner algo muy polémico en la mesa, ¿no? Algo tienes que hacer con su deuda. ¿Con su? Con su deuda. Sí. ¿Por qué? Porque según yo, Pemex es una empresa productiva del Estado, así está definida, no se ha cambiado su naturaleza. Entonces, su deuda en teoría depende de Pemex, no de las finanzas nacionales, no es deuda soberana. Entonces, si yo emito un bono, yo Pemex te estoy pagando un premio a ti, inversionista, porque no es deuda soberana, es deuda de una empresa productiva del Estado. Sí. Pero entonces te doy un premio adicional. Pero si resulta que en la práctica el gobierno está metiendo lana para pagar la deuda de Pemex, pues te estoy dando un premio que no te debería de dar, porque en términos prácticos es una deuda soberana. Me están subvencionando, ¿no? O sea, estoy dando un premio que quizá no debería de dar. Pero solo en términos prácticos, sí, no en términos legales. Exactamente. Eso es lo que tú sugieres que habría que, digamos, por lo menos valorar o regularizar. O bajamos el premio de que le están dando. Se transparente. Exactamente. Que la deuda, cuando menos parte de la deuda de Petróleos Mexicanos, pues en el fondo es deuda pública del gobierno. Es deuda pública, es deuda del gobierno. Es decir, primero, dejar de hacer las cosas que provocan pérdidas. Exacto. Y sobre todo pérdidas tan cuantiosas. En segundo lugar, transparentar el tema de la deuda. Y ¿qué tanto harías desde el punto de vista de la parte estructural de Pemex? Por ejemplo, se dice que tiene como el doble de personal por barril producido. Sí, sí. Que por ejemplo, que PDVSA, que la de Venezuela. La de Venezuela. Sí. Es decir, lo comparo con PDVSA porque pues simplemente es otro país productor, ¿no? Hay un exceso de personal, más de 100,000 empleados en Pemex, con pasivos laborales muy importantes, que medio se corrigieron en la administración anterior. Yo te diría, se tiene que volver a los proyectos de asociación público-privada, digamos, en cualquier modalidad que se tenga, es decir... Que se detuvieron o en la práctica se han detenido... Se olvidaron. Ahora en este gobierno, porque las licencias se dieron muy despacio, muy lentamente, o no se renovaron las licencias, o tomaron mucho tiempo en concederse, etcétera. No se querían dar. Si somos, digamos, decían que sí, pero no te digo cuándo. Entonces se ponían muchas trabas. Yo creo que se tiene que volver a regresar estos proyectos de asociación público-privado y finalmente hacer que funcionaban. Que además funcionaron. Que funcionaban porque aquí, Carlos, teníamos un esquema en donde con la normatividad del Estado, es decir, la normatividad de Pemex o de la CFE, en el caso de la electricidad, los privados, tanto
nacionales como extranjeros, ayudaban a la generación con lo que ellos hacen, que es capital y tecnología. Y entonces se satisfacía la demanda. Sí, claro. Hoy lo que tenemos es cada vez mayor recurrencia de apagones, y tenemos pues muchas inversiones que no suceden en virtud de que no hay suficiente abasto de electricidad o de agua o de infraestructura, etcétera, ¿no? Mira, que fue un poco lo que sucedió con esta obra que tanto, esta compra de las plantas a Iberdrola, ¿no?, que tanto anunció la CFE. Se compraron 13 plantas, si no mal recuerdo, Iberdrola, en el 2022 o 23. Se pagaron $6,000 millones por 13 plantas con una antigüedad promedio de entre 10 y 13 años de antigüedad. Pero esto es, pues a lo mejor esto puede ser llamar la atención. Lo verdaderamente increíble es que estas 13 plantas eran productores independientes de energía, eran PIEs, obligados a venderle toda su generación a la CFE con otra condición, porque así lo establece la ley. Recuerda, perdón que te interrumpa, recuerda que el criterio aquí fue muy sencillo: lograr que la CFE tuviese bajo su control el 54%, es decir, más de la mitad del total de la generación de energía eléctrica de México. Y entonces, si eso se perseguía, se logró con un